Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Ustedes mandaron sus preguntas, sus opiniones y bueno, aquí estoy para conversar un ratico con ustedes. Vamos. Accepted. Connected. All systems operational. System activated. Walt CH pregunta sobre cuáles serían las distintas identidades de las selecciones de CONMEBOL y el por qué. Bueno, lo primero que quiero comentarte, Walter, es que yo no creo que existan identidades, primero como algo muy sólido y segundo como nos los han enseñado, me refiero a nivel futbolístico, ¿no? En cuanto a temas de selecciones. ¿Por qué? Porque yo creo que esto va más hacia las regiones que hacia los países. Nosotros vemos en Venezuela, por ejemplo, que el fútbol que se juega en Oriente es muy diferente al que se juega en la zona andina. ¿Por qué? Por las características de vida, porque los andinos son más pausados, más reflexivos, si se me permite el término, mientras que los orientales, por otro lado, son un poco más rápidos, más, ¿cómo se diría? Que hacen las cosas a otra velocidad, más acelerados. Entonces, si nosotros vemos eso en nuestro país, si nos vamos, por ejemplo, a España y vemos que el fútbol vasco y el fútbol catalán tienen maneras muy propias y muy características entre sí. Si nos vamos a Argentina y nos encontramos con que la identidad futbolística en Buenos Aires es distinta a la que existe, por ejemplo, en la zona de Rosario. Si nos vamos a Brasil y nos encontramos con que en Río hay un fútbol un poco más alegre, más asociado, en el que la técnica del futbolista con la pelota y hacia el juego está es mucho más venerada que, por ejemplo, en la zona de Sao Paulo, en donde se aplaude un poco más al futbolista de corte, de choque, al futbolista que emplea mucho más su físico antes que la técnica. Nos vamos a dar cuenta entonces que es muy difícil que los países tengan esa identidad sólida que a veces creemos que poseen. Me refiero, insisto, a temas futbolísticos. No obstante, obviamente que nos encontramos con un Brasil que en determinado momento, a nivel selección, le daba prioridad en determinadas zonas del campo a futbolistas con una manera de expresarse, una manera de jugar, y hoy en día es muy diferente. Es decir, el Vinicius de hoy en día, sin desmeritar las capacidades del jugador del Real Madrid, me cuesta creerlo titular en selecciones de Brasil de hace 25 y 30 años. Con Neymar no tanto, porque Neymar era un futbolista mucho más cercano a ese espíritu de Río, por ejemplo. Si nosotros vemos en el caso de los venezolanos, nos vamos a dar cuenta que nuestros usos, nuestras costumbres, nuestra manera de vivir el día a día, perdón, influyen mucho en cómo jugamos al fútbol. Esos son síntomas en comunes que van a tener, obviamente, independientemente de las regiones, pero por otro lado, sí existen estas características muy propias de las regiones. No olvidemos que es la identidad, y la identidad es precisamente ese conjunto o esa suma de usos, de costumbres, de maneras de vivir, de maneras de relacionarnos, de haber construido esas sociedades en las que habitamos para, digamos, tener ese conjunto de hechos que nos dan ese sentido de pertenencia. Entonces yo creo que el tema de la identidad es mucho más rico, mucho más complejo, y creo que lo podemos entender un poquito o acercarnos a entenderlo un poquito mejor si lo pensamos de una manera más local, darnos cuenta por qué, por ejemplo, en la zona de Monagas encontramos futbolistas mucho más propensos a correr hacia el espacio, a esa ida y vuelta, a ocupar las bandas, que, por ejemplo, en la zona andina, futbolistas más cercanos a los mediocampistas capaces de modificar los ritmos, los distintos ritmos de partido, etcétera. Entonces, eso es un tema muy complejo, pero es cierto que existen esas identidades porque al fin y al cabo estamos hablando de países y estamos hablando de seres humanos. Acá Celet me pregunta que si pudiera
escoger un seleccionador para la Vinotinto que no fuera Batista, obviamente, pensando, bueno, yo pensaría ya en el ciclo próximo. Uy, a mí me gustaría, por ejemplo, un brasileño o alguien que viniera del fútbol de Brasil con experiencia, con, por ejemplo, el caso de Abel Ferreira, que no es brasileño, pero ya tiene tiempo dirigiendo en Brasil y conoce mucho de la idiosincrasia del futbolista sudamericano, las diferentes maneras de relacionarse. Obviamente Gustavo Alfaro siempre está en el tapete, siempre porque aquí voy a hacer un inciso. El Alfaro de Paraguay es muy interesante desde el resultado, pero el Alfaro que dirige a la selección ecuatoriana es el que a mí me conmueve más, porque a la conocida capacidad de la selección ecuatoriana de atacar, de ser fuerte por los costados, le fue agregando cosas en el centro del campo interesantes, con futbolistas que iban apareciendo, muchos de ellos muy jóvenes, y Alfaro les dio oportunidad. Les dio oportunidad dentro de, obviamente, el ecosistema que es un equipo de fútbol con las distintas estructuras que se pueden ir generando justamente a partir de los futbolistas. Pero ese Alfaro, que incluso llega al Mundial y lo hace con muchos jugadores jóvenes, muestra uno de los caminos que deberían ser tomados en cuenta en Venezuela. Claro que compitió, consiguió el objetivo que fue llegar al Mundial, pero además, como si fuera poco, lo hizo haciendo un recambio y colocando chicos jóvenes en la selección. Y esto es algo que nos afecta directamente. No lo que hizo Alfaro, sino esta manera de trabajar, porque nosotros nos hemos encontrado en el último tiempo que cuando termine este ciclo premundialista, que ojalá se corone con la clasificación al Mundial, después no vamos a tener o no le hemos dado minutos a los herederos de Salomón Rondón. Está Yonder Cádiz con una buena actualidad, pero Yonder también tiene ya 30 años, o pasa los 30 años. Entonces, creo que esa ha sido una deuda que ha quedado y que se ha visto a los chicos jóvenes por un lado, con cierta... mirarlos de manera de reojo, o por otro lado se ha hecho como con David Martínez o con Daniel Pereira, que se los tiró a la cancha en partidos muy difíciles y al no rendir ya empiezan a aparecer las dudas. Entonces, a mí me gustaría un técnico así. No dejo de lado que también la historia nos enseña que con técnicos venezolanos nos ha ido muy bien, que Osvaldo Vizcarrondo está haciendo un camino muy interesante. Yo no sé cuál es el proceso de Osvaldo, es decir, yo no puedo determinar si está listo o no para tomar una selección mayor. No sé si otros técnicos venezolanos están siendo considerados, pero si tú me hablas desde el punto de vista de mi presupuesto y de mi gusto inmediato cuando termine el ciclo de 2026, yo apostaría o por Abel Ferreira o por un tipo como Gustavo Alfaro. Johnny Rodríguez 535 también pregunta por Alfaro. Bueno, aunque él lo hace de manera directa, y si me gustaría. Sí me gustaría. Me parece un entrenador, como les decía anteriormente, que el proceso que llevó a cabo en Ecuador, en el que mezcló la competitividad de ese equipo, conseguir el objetivo y por otro lado darle espacio a jóvenes futbolistas, es decir, no ver el pasaporte, no ver la fecha de nacimiento, sino simplemente descifrar si eran futbolistas que le convenían al equipo, eso me parece muy positivo. Ahora, yo no sé si Alfaro sea un tipo que en este momento esté dentro, bueno, en este momento no, cuando termine el ciclo 2026, que insisto, que ojalá se corone con una clasificación al Mundial 2026, no sé si es un entrenador que esté dentro de las posibilidades de la Federación Venezolana de Fútbol, y con esto me refiero exclusivamente a temas presupuestarios. No sé si les gusta, no sé si les atrae, pero desde el punto de vista económico creo que es un técnico bastante difícil, bastante complicado en este momento. Pero a mí me gusta, y porque además en Alfaro ha habido una evolución muy interesante. Alfaro por momentos fue un técnico muy cercano a aquello del orden, aquello de armar los equipos de atrás para adelante como mantras innegociables. Y esa selección ecuatoriana me mostró un Gustavo Alfaro mucho más maduro, mucho más abierto a una serie de conductas de sus equipos, a dejarse llevar más por las capacidades de sus jugadores que por esos mantras que antes les mencionaba. Entonces Alfaro sí me gusta,
Y creo que te acabo de responder algunas de las razones por las que lo considero un gran entrenador. Papatulo0606 me pregunta a quién considero el mejor arquero venezolano. Uf, estos rankings siempre son, son muy difíciles porque entra lo subjetivo, como siempre, como en todo aquello que hacemos en nuestras vidas, pero además a veces son tomados como verdades absolutas y en mi caso no es tal, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no puedo, yo admiré mucho a Daniel Nicola, Guachara Cabaena. Más adelante también admiré porteros de la talla de Dudamel, de la talla de Gilberto Angelucci, por supuesto, tipos como Manuel Sanhaus. En su momento, Javier Toyo en el Caracas tuvo una serie de años muy, muy, muy positivos. Pudiera hablarte de Leo Morales también. Wilker Fariñez, antes de las lesiones me parecía un porterazo, no sé cómo lo llevará ahora. No puedo dejar de lado tampoco a Rafa Romo, porque fíjense cómo son las cosas de la vida. Con Rafa Romo en el arco, Venezuela logró su primera clasificación a un mundial de fútbol y quién sabe si con él en el arco, ojalá que sí, se consiga el primer boleto al mundial de mayores que tanto ansiamos. Pero si mi arquero favorito, el que si yo tuviera un equipo y estuviésemos hablando de futbolistas, todos en su plenitud de condiciones, sería Reni Vega. Reni Vega porque la capacidad de juego del portero a mí me seduce mucho y Reni la tenía. Reni era un tipo que jugaba bien con los pies, que entendía mucho tema de los espacios, tema de sacar ventajas. Y por supuesto que Reni se equivocaba. Y todos se equivocaron. El tema con Reni es que sus movimientos eran tan llamativos y tan espectaculares que los errores de Reni terminaban siendo aún más vistosos, por decirlo de alguna manera, que el del resto de sus colegas. Pero si yo tuviera que tener un equipo en Venezuela, arqueros en plenitud de condiciones, Reni 100%, juego de pies, saber jugar con las manos, asociarse con los compañeros, esa valentía típica del futbolista que se levanta y dice, sí, puedo perder, pero también puedo ganar. Y por eso creo que me quedo, creo no, me quedo con Reni Vega. Miguel Ángel García Olivo pregunta por las declaraciones del Brujo Martínez en las que da a entrever que no se puede ganarle a Argentina. Mira, Miguel Ángel, yo de esto hablé la semana pasada, pero por respeto y por agradecimiento voy a reiterar mi opinión. Yo al Brujo Martínez lo respeto muchísimo y lo respeto desde la competitividad, lo admiro mucho. Brujo Martínez estaba tranquilo en la Major League Soccer. Tenía un buen estatus y decidió irse a Brasil. Brasil es, a diferencia de la Major League Soccer, duélale a quien le duela, una de las 5 mejores ligas del mundo. Esto no lo establezco yo, lo establece la Federación de Historia y Estadística en sus rankings anuales. Y él fue para probarse a sí mismo que podía no solamente competir en esa liga, sino además triunfar, adaptarse, sumar cosas a su juego. Yo lo que creo con esas declaraciones, que más que una manifestación de intenciones, están referidas a una manera como el cuerpo técnico de la selección ha conducido a este grupo en la totalidad de las eliminatorias. Sobre todo, desde la Copa América que se celebró en Estados Unidos, cuando los resultados, mejor dicho, las actuaciones de la selección como visitante variaron mucho. Contra Chile, contra Paraguay, contra Ecuador, obviamente contra Bolivia, esa no, pero ante Bolivia nos quedamos con el resultado y lo que tenemos que ver es el juego y Venezuela fue un desorden, Venezuela no tuvo ningún tipo de conducción, entonces yo creo que lo del Brujo es una manifestación precisamente, es una descripción de cómo se ha ido conduciendo desde el cuerpo técnico a esta selección y no es casual que desde ese cuerpo técnico en algunas apariciones mediáticas hayan expresado conceptos similares, a que con estos jugadores se puede competir de esta manera, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, pero esa es mi opinión. Por eso yo lo del Brujo lo tomo con pinzas y además, te insisto, es un futbolista que admiro por ese deseo de superación en un momento de su carrera en el que muchos otros empiezan a buscar contratos largos, empiezan a buscar la comodidad y el Brujo más bien
por decirlo de alguna u otra manera, terminó jugándose a la lotería. Algunas cosas y mira si le salió bien. Reinaldo Alejandro LG me tomó la palabra. Bien, bien, bien. Y en esta ocasión pregunta por algunos documentales deportivos y además nos sugiere uno que formó parte o forma parte de ese maravilloso catálogo de ESPN 30x30 que se llama Once Brothers. Te tomo la palabra ahora yo, lo voy a ver. Yo he visto muchos de esos, de ese seriado ESPN de 30x30. Hay uno sobre los Mets de Nueva York del año 86 que es extraordinario. Obviamente, creo que son 3 o 4 capítulos de larga duración. Después hay uno de ese mismo seriado que atiende a ese verano en el que Sammy Sosa y Mark McGwire se peleaban por romper el récord de jonrones en una temporada en Grandes Ligas. Pero sin duda alguna toda esa producción de ESPN es admirable y vale la pena disfrutarla. Te diría, por ejemplo, en el caso del béisbol, yo me iría por uno que forma parte de un seriado de Netflix, creo que se llama El Descubierto, Escándalos del Deporte al Descubierto, algo por el estilo, y es en el capítulo en el que tocan el tema del doping, de las sustancias dopantes y el laboratorio Balco. Ese lo recomiendo mucho, no te voy a contar, si no lo has visto o el que no lo haya visto, no te voy a hacer un spoiler, pero a mí me encantó sobre todo porque fue una investigación muy interesante que ya se había hecho antes. Por aquí debe estar el libro de ese agente, no me acuerdo si era del FBI o si era del IRS, que es el brazo digamos, Hacienda, por decirlo de alguna manera, de Estados Unidos, que hizo una gran investigación para probar que Barry Bonds estaba consumiendo sustancias prohibidas. Ese es muy interesante. En cuanto a fútbol, uff, a ver, en cuanto a fútbol hay varios, por ejemplo, de la Argentina campeona del 86 hay uno que creo que se llama ¿Cómo trajimos la copa o cómo ganamos la copa? Ese se consigue en YouTube en el canal de Dios santo. Pero lo consigues en YouTube con documental mundial del 80, con campeones mundiales del 86. Creo que... y es muy interesante porque repasa o recorre el camino de la selección de Carlos Vilardo en la clasificación, en la preparación y durante el Mundial. Es muy interesante. Si no me falla la memoria, Disney sacó uno recientemente, creo que digo porque es Disney, puede ser otra de las plataformas, sobre el de la Argentina 78, que mezcla todo el contexto social que se vivía, social y político, con todo el tema futbolístico, que también es realmente interesante. ¿Qué otros documentales de fútbol se me pueden ocurrir? Había uno sobre la Hungría de los 50, pero se me escapa el nombre y te lo debo. Te lo debo porque también era súper interesante. Y de béisbol, yo te digo, de béisbol son muchos. Son muchos. Bueno, podemos ir al baloncesto. Podemos, por un lado, este lo hemos visto todo, el de Last Dance de Michael Jordan, pero por otro lado, hay uno sobre la regeneración competitiva de la selección norteamericana de baloncesto, que también es muy interesante. El de Luis Enrique, sin ser una serie documental, pero sí que es una serie, una especie de reality, también es muy recomendable desde lo futbolístico y desde lo humano. Óscar Castro pregunta u opina, o hace las dos cosas, mejor dicho, sobre el tema de Vinicius Junior y algunos futbolistas brasileños en los que lo extradeportivo los lleva a perder un poco esa capacidad para seguir brillando. Yo no lo englobaría como algo exclusivo de los futbolistas brasileños. Podemos ir en la historia y ver a muchos boxeadores que les pasó lo mismo, beisbolistas, jugadores de baloncesto. Pero el caso del futbolista brasileño es muy particular si nos limitamos a ejemplos como Neymar, como Ronaldinho, por ejemplo. Pero también vamos a encontrar jugadores que aun cuando tenían una vida algo desorganizada o desordenada, como el caso de Romario, tuvo una muy larga carrera y metió X cantidad de goles. Yo no voy a entrar en si fueron 1000, 1500, 7000 o 400. No lo sé, pero fíjate que Romario sí tuvo una carrera muy prolongada en el tiempo. Fíjate que el tema de Ronaldo, más allá de las fiestas, a Ronaldo se le interrumpe la carrera con las 2 lesiones de rodilla que nos privaron de seguir viendo al mejor Ronaldo, porque el mejor Ronaldo fue el que vimos en el Barcelona porque estaba en plenitud de condiciones, ¿no?
Pero en el caso de Vinicius yo no me atrevo a hacer un juicio de valor por el momento. Viene una temporada muy mala desde su influencia en el juego del Madrid, desde la cantidad de goles marcados, pero no sabemos si fue un bache y la próxima temporada va a mejorar. Lo que a mí sí me queda claro es que Vinicius no es un futbolista comparable a las grandes estrellas del fútbol brasileño de hace 20 y 30 años. Es distinto, pero no lo veo con las mismas capacidades, ni siquiera con las de Neymar. Es un futbolista diferente, pero para mí no está a ese nivel. Nos queda de Vinicius, fíjate que no se habla mucho de la fiesta, más bien se habla de un tema mental, de un entorno que le metió mucho en la cabeza el tema del Balón de Oro, si lo ganó, si lo perdió, si se lo robaron, con todas estas tonterías que están alrededor del fútbol, que no son fútbol, pero que afectan al fútbol. Y ahora está con esta pelea del contrato de igualar en ganancias a Mbappé en el Real Madrid. Y yo no sé si el tema de Vinicius sea de fiestas y si un tema también extradeportivo que le lleva a perder la concentración. No lo sé. Es muy fácil hacer un juicio de la distancia. Coco G24 plantea dos cuestiones en una misma que son interesantísimas. Primero, yo estoy muy de acuerdo con aquellos que dicen, si no hay VAR para todos los partidos, entonces que no haya para ninguno. Porque eso altera las condiciones. Altera las condiciones. Si tú tienes VAR para 3 partidos y para 4 no lo tienes, hay 3 partidos en los cuales las situaciones polémicas van a ser evaluadas con la ayuda de la tecnología. Y en los restantes solamente nos vamos a quedar con el ojo humano. Me parece una alteración de las condiciones. Y yo entiendo que primero es un tema presupuestario por el cual no hay VAR en todos los partidos y también comprendo que la rápida aparición de esa herramienta en el fútbol venezolano tenía que ver con mostrar que, bueno, que se estaba buscando la manera de mejorar. Pero pasados unos años y que no se haya podido establecer la totalidad de esa tecnología en los partidos de fútbol venezolano, a mí sigue sin gustarme. Sigue sin gustarme esta, digamos, esta manera de discriminar qué partido es más importante o a qué partido va al VAR. A mí no me gusta. Insisto, o es en todos o es en ninguno. Y la otra parte de la pregunta está relacionada con la llegada de este experto arbitral brasileño que ahora va a comandar precisamente la comisión de arbitraje y en la que yo ahí pido paciencia. Pero no pido paciencia porque lo conozca o porque tenga algún interés. No, sino porque al fin y al cabo, ¿cuándo va a poder o cuándo vamos a ver nosotros algunos cambios si logra este brasileño tener la fuerza para implementarlos? La próxima temporada, en 2026. Por ahora no, porque lo primero que él tiene que hacer, como en cualquier otra tarea en la vida, es observar. Observar. Entonces, por ejemplo, si va a haber partidos de Valenzuela, por dar el nombre del árbitro más reconocido en la actualidad, no puede quedarse con 2 partidos, tiene que haber 6, 7 partidos para ver conductas, para ver si el error que cometió en tal partido es una equivocación que sostiene a medida que va pasando el tiempo. Es un tema complejo. Mi aspiración es que lo dejen trabajar. Mi aspiración es que le den las herramientas, el tiempo y todo lo que requiera para que se puedan modificar una gran cantidad de cosas. Pero como todo en esta vida, nosotros apenas lo que vemos es la superficie. Es la primera división y algunos partidos de segunda división. Pero esto va a ir también, si queremos que el arbitraje venezolano evolucione, esto va a ir de la mano de la formación, no de los que ya están, sino de los que se están precisamente educando para llegar a ocupar puestos importantes en el arbitraje venezolano. Farchacón deja una pregunta muy interesante y de difícil respuesta. Está relacionada con el tema de los patrocinios y qué tan beneficiosos son, tanto para los clubes como para quienes deseen entrar en el fútbol venezolano como auspiciantes, bien sea de la empresa pública y de la empresa privada. En este momento yo no te puedo dar una opinión certera. Sí creo que este panorama pudiera ser mejor si desde la liga se inician o se le da cabida a nuevas iniciativas, como por ejemplo que la liga firme un contrato de mediana duración, es decir, 3-4 años con 1 o 2 plantas de televisión. 1 o 2 plantas de televisión que se comprometan a transmitir los partidos, a darle seguimiento,
a, no sé, hacer un programa o 3 o 4 semanales. ¿Por qué? Porque las empresas venezolanas al verse en televisión se sienten más reconocidas que solamente en el canal de YouTube. Yo no quitaría las transmisiones del canal de YouTube, pero le agregaría este contenido en televisión y sobre todo atraería la mayor cantidad de plataformas, bien sea televisión por cable, televisión en señal abierta, porque de esta forma, si tú tienes, por ejemplo, vamos a suponer, Simple TV, Venevisión y Televen, 3. Cada una de ellas va a tratar de hacerlo mejor que las otras dos, ya no solamente en colocar una mejor señal del partido, sino también en tener mayor cantidad de cosas propias, como pasa en el béisbol venezolano, para superar a sus competidores. Yo creo que ese es el esquema que tiene que buscar de una u otra manera la Liga Fútbol. Y eso le daría o le abriría aún más las puertas a anunciantes, cobrarles, obviamente, generar más ganancias y por otro lado que esos anunciantes sientan que están haciendo un mejor negocio. Pero, esa es mi opinión, al fin y al cabo, yo cualquier cosa menos la verdad absoluta. Y por último, Yadis ZT pregunta, ¿a qué se debe que los amantes del rock sean tan eruditos con amplio vocabulario y educados? Bueno, yo soy amante de la cultura rock y del género rock y no me considero ninguno de esos. Pero te diría que el rock como un hecho cultural, al igual que puede ser el jazz, al igual que puede ser la música clásica, la pintura, la escritura, la escultura, son manifestaciones culturales, obviamente. No estoy descubriendo el agua tibia. Pero te voy a dar un ejemplo de cómo te llevan, el gusto por alguna de ellas te puede llevar a considerar un sinfín de cosas. Por ejemplo, si te gusta la música de Stan Getz, del jazzista Stan Getz, puedes encontrar en Getz alguna puerta hacia el Nueva York de los años 40, 50, por ejemplo. Y te vas a encontrar, si entras por esa puerta, te vas a encontrar, por ejemplo, cómo era la vida de algunos de otros músicos que puedes agregar a tu conocimiento, pero también te vas a encontrar a los escritores del género beat. Y alguno de ellos te va a llamar la atención y vas a leer alguna de sus novelas, alguno de sus libros. Pero también te vas a encontrar con que Bob Dylan, el incomparable Bob Dylan, llegó a Nueva York un poquito más adelante para hacer, o por esa época, para encontrar el éxito. ¿Y por qué llegó a Nueva York? Porque también quería conocer a Woody Guthrie, que era su ídolo. Y entonces te vas a encontrar con la música folk norteamericana. Y de la música folk norteamericana puedes trazar un paralelismo con el folclore o la música folclórica venezolana. Digo paralelismo. Entonces, mira cómo el gusto por un artista de un género en particular, te fuiste hacia un universo mucho más amplio de cuestiones culturales que te ayuda a ¿qué? Ampliar tus horizontes. ¿Y qué es ampliar tus horizontes? Llenarte de dudas. Porque cuando te llenas de dudas, ¿qué haces? Dedicas tiempo a buscar la verdad. Y la verdad no la vamos a encontrar nunca. Pero en ese camino hacia Ítaca, como aquel poema que tanto le gusta a mi amigo John Pascual Ibarrola, en ese camino te vas dando cuenta que la vida es el camino y todo lo que vas absorbiendo. Es decir, la verdad es justamente ese camino que vas a recorrer. Y todo aquel conocimiento, toda aquella cuestión que te estimule, que vas a agregar a tu vida el día a día. Entonces esto no creo que sea, no, estoy seguro, no es una característica excluyente de la cultura rock o de a quienes les gusta el rock and roll, porque yo creo que al igual que en todas las áreas de la vida te vas a encontrar con gente que se ha quedado simplemente en el gusto por un género artístico o por un género cultural y ha limitado la continuidad precisamente de ese enriquecimiento que es recorrer las distintas manifestaciones culturales del ser humano. Bien, y hasta aquí llegamos. De verdad que mil gracias por sus preguntas, mil gracias por participar. Esta sección va a continuar a medida que ustedes siguen enviando sus inquietudes, sus preguntas, sus recomendaciones, sus opiniones. Y como se habrán dado cuenta, la he pasado para los sábados. ¿Para qué? Para que los domingos sean de a tres toques en vivo, en directo, después de cada jornada del fútbol venezolano. Que por cierto, los espero mañana
que vamos a estar justamente con una nueva edición de Tres Toques en vivo de los domingos. Gracias mil. No saben lo que de verdad aprecio y valoro que se hayan tomado el tiempo de enviar cada uno de sus mensajes y los espero en la próxima. Cuídense mucho.